There may be about 900 of us Quizás haya unos 900 que estén acá, under the Lord's sovereign reunidos action. bajo la soberanía del Señor. And although it may sound a little Y aunque parezca unusual or un poco mysterious, inusual o misterioso, I would like to focus our attention quisiera que enfoquemos nuestra and honor atención the living presence y honremos la presencia viviente de aquel que está aquí, that we cannot see. pero no podemos ver. Our Lord, when he Nuestro commissioned Señor, the disciples in cuando Él resurrection, comisionó a los discípulos en resurrección con su autoridad, he said, I am with you dijo, all the estoy days. con vosotros todos los días. This is one of Esto those es, days este es uno de esos we días, cannot see him, no le podemos but we ver, love him. pero lo amamos. We cannot see him, but No we podemos believe in verlo, him. pero creemos en Él. We cannot see him, No podemos but verlo, this training, pero en este entrenamiento es su entrenamiento. he is the administrator Él es in el God's administrador eternal economy. en la economía eterna de Dios. He was the Son of Man not Él era el Hijo del Hombre, 2,000 years ago. no solamente hace 2000 años, en Asia Menor. He has the local churches today. Él tiene en sus manos las iglesias locales. Él permanece el Hijo del Hombre glorificado. Él todavía está en medio nuestro. We honor him. Y le honramos. We open to him. Nos abrimos a Él We will listen to him. y le escuchamos. In 1969, En 1969, when Brother Watchman Nee's book, cuando el The libro Orthodoxy of the Church, del hermano Neil, La Ortodoxia de la Iglesia, estaba a punto de ser publicado en inglés, Brother Lee wrote a preface. el hermano Lee escribió un prefacio. And toward the end of that preface, Y hacia el final de ese he prefacio, said the following, él dijo lo which I siguiente, quote, lo cual helping us cito understand para que nos ayude a entender el tema general de este entrenamiento. what we urgently need today Nuestra necesidad urgente hoy en día es retornar Apostolic Church. a la ortodoxia de la Iglesia This was apostólica. Brother Lee's sentiment Este fue el 47 years ago. sentimiento del hermano Lee hace 47 años, no ha cambiado. What we urgently Lo que necesitamos is to urgentemente come back es retornar to the Orthodox regresar Apostolic Church. a la ortodoxia de la Iglesia By apostólica. the orthodoxy of the church, Al hablar de la ortodoxia de la Iglesia, the church according to the nos teaching referimos a la Iglesia conforme a la enseñanza y práctica de los I wouldn't apóstoles. say No diría was an Corinto, example no digo que Corinto era un ejemplo de esta ortodoxia, sino la visión de los apóstoles, la revelación, la enseñanza, la práctica, direction, la dirección, ministry. el ministerio. That is why we have this Es por eso que modifier tenemos apostolic. este modificador apostólico. So Brother Lee's assessment Así que la evaluación del hermano Lee, al cual hacemos eco sin reserva alguna, is that we urgently es que need urgentemente to come back. necesitamos regresar. Brother Nee gave those messages El hermano on Lee the dio esos orthodoxy of the mensajes church sobre la ortodoxia de la Iglesia during a particularly challenging time en un in his tiempo ministry. de reto muy difícil en su all of ministerio, those messages, y en todos esos He mensajes is one with the Lord to Él es identify uno con el Señor para identificar lo que no es normal, what is degradation, lo que es what degradación, is deviation, lo que es desviación and what y corresponds que to the corresponde orthodoxy a of the church, la ortodoxia de la the Iglesia, apostolic es church, decir, la Iglesia revealed in the New apostólica, Testament. tal como nos es revelado en el Nuevo Testamento. And when one of the brothers Cuando uno de los on hermanos, Saturday el sábado, in message 7 en el mensaje 7, presents the word presente on Philadelphia, la palabra sobre we will see Filadelfia, that veremos only Philadelphia que la única has Filadelfia returned ha to the orthodoxy regresado, of the church. únicamente Filadelfia ha regresado a la ortodoxia de la Iglesia. At this juncture, En esta coyuntura, antes de avanzar, necesito hacer dos comentarios.
Brother Ed Marks El hermano Ed Marks wrote this outline. escribió este bosquejo. Brother Ed Marks El hermano Ed speaking Marks this message. debería estar hablando este mensaje. But we have suffered some Pero hemos sufrido devastating situations ciertas situaciones severe suffering devastadoras, among the brothers who un were scheduled to sufrimiento en cuanto a los speak. So we hermanos have an que unusual arrangement deberían hablar, with así que just tenemos 4 un brothers arreglo speaking, inusual and I de just solamente ask 4 you hermanos que to darán la simply palabra, así que les accept pedimos que that por from the favor Lord, acepten esto de parte and del not to Señor have some y kind que of no other view. tengan cualquier otra perspectiva. The other matter is El this. otro asunto es el siguiente. We're not unfamiliar with Revelation chapters 1, 2, and Estamos 3. familiarizados con los capítulos del 1 al 3 de Apocalipsis. Algunos de We're at the nosotros life study estuvimos in en el 1976. estudio vida en 1976. We read the life studies. Leímos ya los Might have estudios been vida. at the crystallization Quizás study estuvimos in the en el year estudio 2000. cristalización en el año We 2000. can't say No podemos that we decir don't know any of this. que no sabemos nada de esto. But I stand here Pero estoy aquí in de fear and pie trembling con temor y temblor. Primero, en cuanto a mí mismo, that I would not be faithful. que yo no sea fiel. And then with a deep concern Y con una preocupación profunda that none of us would be de que here ninguno de nosotros estemos acá con el sentir de que yo ya sé eso, I heard that. que yo ya escuché eso, I've been there. yo ya estuve allí, Nothing new. no hay nada nuevo. That is Eso. the spirit. Es el espíritu de la Odisea. We know these things. Sabemos estas We're cosas. rich. Somos ricos. We're experienced. Ya tenemos la experiencia. Brothers, desperate prayers Hermanos, have been, and oraciones even at this moment desesperadas still are, urgentemente se being están offered dando, for incluso en this este mismo training. momento están That siendo we would ofrecidas all para este be entrenamiento. poor Que in todos seamos pobres en spirit, espíritu pure in heart, y puros de corazón, letting go dejando of anything ir that might occupy us, cualquier cosa que nos ocupe and realize y comprender que nos estamos that the Christ reuniendo con el Cristo del libro de Apocalipsis. we know from the recovery version Sabemos de la versión recobro del Nuevo and Testamento, Brother Lee's identifying the y el hermano subject of Lee each book, identifica el tema de cada that the libro, subject que el of the tema book of Revelation del libro de Apocalipsis is Christ as es the center Cristo of God's como administration, centro de la administración de Dios, according to God's según eternal la economy. economía eterna de Dios. We are here Estamos for 3 aquí days, por 3 días, directly directamente under the administration bajo of Christ. el Cristo que administra. And very shortly, I'll read some of the verses from En breve chapter leeré 1. algunos de los versículos del capítulo 1. Here is the glorified Aquí Son of está Man, el Hijo del Hombre glorificado, still motivated by love, as indicated motivado by the por girdle, amor, como se ve en but el in cinto, awesome majesty, en su corazón, pero con una standing in the midst of the asombrosa, lampstands, walking in the midst of majestuosamente them, anda en medio, una majestad asombrosa anda en medio de los candeleros, y luego él habla de manera explícita, específica a los mensajeros en las iglesias. We'll come to this section on the Llegaremos a outline esta of the sección en el burden bosquejo, hay una carga allí, there. At least in principle, al menos en principio, everyone here cada uno aquí is a messenger, es un mensajero representing the church, que representa la iglesia, responsible for the church, responsable por la iglesia, having a heart to care for the church, tiene un corazón para cuidar por la iglesia, recognizing you're under the Lord's direct reconociendo authority que concerning estamos the bajo church. la autoridad directa en cuanto a la iglesia. Yes, the Spirit Sí, speaks to the el churches, Espíritu habla a las iglesias, but the Son of Man pero initially el Hijo del speaks Hombre to the inicialmente le habla a los mensajeros. messenger. And if this group of brothers Y si este grupo de hermanos consists of the messengers, then who no are they? son los mensajeros, And where entonces, are they? ¿quiénes son ellos y dónde están? And the Lord says Y el Señor things dice like this to the messengers
cosas tales como estas los mensajeros. Conozco vuestras obras. I have this against you. Tengo esto contra ti. I have something against you. Tengo algo I contra know ti. this. I know Sé esto, that. sé aquello. So this is the Christ Así que este es el Cristo who is administrating quien está administrando absolutely with a heart of love. absolutamente con un corazón de amor. But it's not Pero economically the same Christ no es upon whose económicamente el mismo Cristo sobre cuyo pecho se acostó, reclinó Juan. Este más bien es un asombroso, maravilloso, breath, misterioso, wonderful, maravilloso, excelente, todo inclusivo, administrating Son of Man. Hijo de hombre que administra. And now I'd like to read some of the Ahora, verses that quisiera leer algunos de los describe versículos and que lo stop describen y in luego what might seem to be an detenerme unusual place to pause. en lo que quizás sea un Chapter lugar 1, starting inusual. with verse 10. Capítulo 1 de I was Apocalipsis, in the versículo Spirit 10. on the Lord's day, Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta saying, "What you que decía, see, write in a escribe en un scroll, rollo lo que and ves send it to the y seven envíalo a las churches, to 7 Ephesus, iglesias, a to Éfeso, Smyrna, a and Esmirna, to Pergamos, a Pérgamo, and to Thyatira, a Tiatira, and to Sardis, a Sardis, and to Philadelphia, a Filadelfia and to Laodicea. y a la Odisea. And I turned to see Y the me voice volví that para spoke ver to la me. voz que hablaba conmigo. And when I turned, I Y saw vuelto seven vi golden 7 lampstands, candeleros de oro, and in the midst of y the en medio de los lampstands, candeleros, one like the Son of Man, a uno semejante al Hijo del clothed Hombre, with a garment vestido reaching to his feet, de una ropa que llegaba hasta los girded pies, about at the y breast ceñido por el with a pecho golden girdle. con un cinto de And his oro. head and Su hair cabeza y sus were cabellos white as white wool, eran like blancos snow. como blanca lana, como And nieve, his eyes were like sus a flame of ojos como fire. llama de fuego, And his feet were like shining y sus bronze, pies that had been semejantes fired al in a bronce furnace. reluciente And fundido his en un voice was horno, like the y sound su of voz many como waters. estruendo de muchas aguas. And he had in his Tenía right hand en su 7 diestra stars. 7 estrellas. Out of his mouth proceeded De a su boca sharp salía una two-edged espada sword, aguda de 2 filos, and his face y su shone rostro as the sun era como el sol shines in its power. cuando resplandece en su And fuerza. when I saw him, Cuando le vi, I fell at his feet. caí como muerto a sus pies. I would commend to you Les one of the resources recomendaría uno de los that our brother recursos Ed used que nuestro in hermano composing Ed this usó outline. al presentar o al componer este bosquejo. It is a chapter Es un capítulo in a particular English edition of the en Glorious la Church. edición de la Iglesia Gloriosa, Brother Nee y el devotes hermano that chapter Ni to the dedica este vision capítulo a la of the glorious visión Christ as the Son del of Man. Cristo glorioso como Hijo del Hombre. And what I'm going to say now, Lo que voy a decir ahora, although aunque supported by my own experience and apoyado that por of mi others, propia experiencia y de I owe otros, to Brother Nee. esto se lo debo al hermano Ni. And when I saw him, Cuando le vi, I fell at his feet caí as dead. como muerto a sus pies. Only when we have the Solamente vision of the Lord cuando tenemos una visión will del we Señor, ever come to know llegaremos ourselves. a conocernos a nosotros mismos. Only when we have a glimpse of the glorified Solamente Son of Man cuando vemos en alguna manera al Hijo del Hombre glorificado verdaderamente, nos aborreceremos a nosotros mismos. My dear brothers, Mis queridos hermanos, I say this with much feeling. digo esto con mucho sentimiento. It is a great concern Es una gran preocupación to see any brother ver a cualquier hermano en una iglesia local standing erect, de full of pie, confidence, erguido, lleno de confianza ante este never broken, Hijo del Hombre, nunca never quebrantado, humbled, nunca humillado, never shattered, nunca destruido,
Un hermano que lleva la delantera, que no se conoce a sí mismo, que no tiene conciencia alguna en cuanto a lo que los hermanos que sí, algunos hermanos que sí tienen conciencia de estas cosas, ellos lo ven, pero esta persona no. Él habla como un administrador, dando discursos, como un experto, como un profesor. Juan era más que maduro, pero él vio un Cristo que nunca había visto antes. Este fue el efecto. No voy a sobreenfatizarlo. Acabaré con esta parte en 1 minuto o 2. Pero yo creo que sería una gran bendición para todas las iglesias por toda la tierra. Sí, en experiencia, cada hermano que lleva la delantera, cada hermano responsable, cae como muerto a los pies del Hijo del Hombre. Esta no es una conducta. Juan no dijo, bueno, esto es lo que usted tiene que hacer cuando ve la visión. Simplemente se desplomó, como Isaías, como Daniel. El hermano Ni señala que solamente cuando nos hemos prostrado, caído como muertos a los pies del Señor, entonces solamente allí puede ser Cristo magnificado en nosotros. Lo que tenemos en este pasaje de Apocalipsis 1 es el Cristo que administra, quien cuida por todas las iglesias en amor. Sin embargo, con una actitud de juicio, con un elemento de juicio, su ser juzga aquello que no le corresponde a él, que no le iguala. No es así como un juez que está meneando el dedo. Cuando él manifiesta más bien lo que él es, su rostro, que resplandece, sus ojos, que arde, su voz, que es majestuosa, su andar, que ha sido probado, es perfecto. No es que él está tratando de juzgarnos, de abrumarnos. No, más bien esto es lo que él es. Finalmente, él regresará nuevamente y toda la tierra lo verá. Sabemos de la profecía en Zacarías, que cuando él sea revelado al remanente de Israel, ellos lamentarán, ellos se arrepentirán. Simplemente él se revela y algo es afectado profundamente en nuestro ser. Sin embargo, aunque él viene con majestad, con esplendor, y es el administrador, él tiene un corazón lleno de amor. No sé cuándo hemos cantado ese himno, y sé que solo estaba en inglés, el segundo himno que cantamos, el 1184, él tiene un corazón de amor con el cual se derrama sobre las iglesias, mediante su humanidad que cuida con ternura. Así que lo que tenemos aquí, un Cristo, quien es, por una parte, el administrador, aquel ante cuyo tribunal compareceremos, quien es majestuoso en esplendor, quien es asombroso, incluso feroz. Sin embargo, él tiene un cinto de oro, está ceñido por el pecho con un cinto de oro. Él está aquí para cuidar de nosotros, pero no de una manera sentimental o natural. Él administra el propósito de Dios en las iglesias,
Es aquí donde tiene que comenzar nuestro entrenamiento. Y solamente pongo los ojos en el Señor, Él mismo, el Espíritu de realidad, que Él nos dé al menos un atisbo, veamos un poquito a este Jesús. Esta es la apertura de todo el libro de Apocalipsis. El libro es la revelación de Jesucristo, no de las langostas, ni de las bestias, ni de esto, ni de aquello, sino de una persona. La revelación de Jesucristo, por medio de Jesucristo, con respecto a Jesucristo. Si hemos de regresar a la ortodoxia de la Iglesia, no solamente regresamos a las enseñanzas o a las prácticas, las cuales son normales, sino que regresamos por medio de una persona, aquel que conoce la situación de cada una de las iglesias locales y de cada mensajero en cada iglesia local. No podemos resistir su hablar directo. Él sabe. Al comienzo de cada una de estas 7 epístolas, Él se refiere a un aspecto de sí mismo. Y Él hace esto porque esa iglesia desesperadamente necesita ese aspecto de su persona. Él no primero dice esto y aquello acerca de la iglesia. Él más bien primero revela un aspecto de sí mismo. Como a Sardis, aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Esto es muy significativo. Sin embargo, para Esmirna, Él es el primero y el último, el que vive. Así que, siempre, al cuidar de una iglesia en particular, y el Señor le está hablando a los hermanos responsables en esa iglesia, lo primero es impresionarnos con un aspecto particular de sí mismo. Amamos la expresión. Esta expresión, el Cristo todo inclusivo. Nunca nos cansaremos de esto, pero no debemos escondernos detrás de esta frase todo inclusivo y carecer de aquello que es específico. No, todo tiene que ver con la persona. Tiene que ver con que nos encontremos con esta persona. La persona que se manifiesta a nosotros y luego en esa luz nos habla a nosotros. Su evaluación de la iglesia. Yo temería y temo por cualquier hermano que lleva la delantera en cualquier iglesia que solamente confía en su propia evaluación de esa iglesia local. Solamente aquellos que están allí saben. La perspectiva de otros que sirven en el cuerpo universalmente, no los necesitamos. Estamos muy claros acerca de nuestra situación. Pero esto no es para nada lo que nos indica Apocalipsis 2 y 3. Solamente el Señor sabe. Cuando Él dice, yo conozco vuestras obras, esto es firme. Él sabe. Conoce. Ahora podemos repasar el bosquejo. Estoy consciente del tiempo y me mantendré dentro de la limitación, así que habrá abundante tiempo para que haya respuesta. Muy bien. La visión del Cristo glorioso, el Hijo del Hombre, que anda en medio de los candeleros de oro. Toda esta primera sección tiene que ver con ciertos
requisitos o condiciones para recibir esta revelación. Si hemos de ver la visión del Cristo glorioso y de las 7 iglesias, según se presenta en Apocalipsis del 1 al 3, tenemos que ocuparnos de lo siguiente. Debemos tomar la posición de un esclavo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos. ¿Estamos aquí como esclavos? Tomando al Señor, quien es el verdadero esclavo, tomándolo como nuestra persona. 1. Pablo dice que él era un esclavo de Cristo Jesús. La manera en que él usa este término indica que él no era un apóstol designado por sí mismo, ni era uno que hubiera sido contratado por el Señor. Más bien, él había sido comprado para servir a Dios y ministrar Cristo a su pueblo, no según la vida natural, sino según la vida regenerada. Necesitamos estar dispuestos a servir a otros como un sirviente, incluso como un esclavo, en lugar de regir sobre otros. Este es el sentir, la percepción que los santos tengan. No que nosotros estamos rigiendo sobre ellos, sino más bien que los estamos sirviendo. Cristo nos sirvió en el pasado, Él aún nos sirve en el presente y Él nos ha de servir en el futuro. Lucas 12:37, el Señor se está refiriendo a al banquete en el milenio. Él dice allí que Él vendrá, Él se ceñirá y les servirá a los vencedores en el milenio. ¡Oh, qué Cristo! ¡Qué siervo! ¡Qué esclavo! Si hemos de servir a Cristo a otros, necesitamos permitir que Él nos sirva primero. Esto es, amamos, 1 de Juan 4:19, lo amamos porque Él nos amó primero. De igual manera, nosotros servimos porque cuando Él nos sirve somos conmovidos y algo es forjado en nosotros y luego aprendemos cómo servir a otros, cómo estar con otros, cómo lavar los pies de los santos espiritualmente, cómo servir como un esclavo. B. Debemos ejercitar nuestro espíritu humano como el órgano con el cual vemos, comprendemos y respondemos al mover de Dios. Solo el espíritu puede responder al espíritu. ¿No está usted contento que el Juan anciano ahí en una isla pedregosa, él estaba en el espíritu? A veces es lo único que podemos hacer en nuestra situación. No tenemos respuestas, no sabemos lo que ocurrirá después, tenemos nuestros sentimientos humanos, pero lo que sí podemos hacer, una sola cosa que es lo mejor, es estar en el espíritu. C. Debemos tener un oído para oír lo que el Espíritu habla a las iglesias. Así que el Espíritu habla ciertamente a nuestro espíritu y necesitamos tener un oído abierto que no está dominado por nuestros sentimientos subjetivos ni nuestras opiniones. Nuestra alma más bien está subyugada, la mente está lúcida, clara, nuestro corazón está vuelto al Señor. La sangre ha sido aplicada a nuestra facultad que escucha, incluso nuestro oído, nuestra oreja nuestro oído está ungido, ha sido circuncidado, cortado, cercenado, así que podemos oír al Espíritu. Yo sí creo que aunque los vasos permanecen vasos de barro, el Espíritu en estos días quiere hablarle a las iglesias. Ver depende de escuchar. Juan primero oyó la voz y luego recibió la visión.
Si nuestros oídos son embotados y no escuchan, entonces no podremos ver. Juan vio sobre la base de lo que escuchó, y nosotros vemos sobre la base de lo que escuchamos. El Señor siempre quiere abrir nuestros oídos para que escuchemos su voz. ¿Qué ocurriría si oráramos esto, incluso ahora, interiormente, ahora mismo? Señor, abre por favor mis oídos para que oiga tu voz, a fin de que veamos las cosas conforme a su economía. Los oídos embotados necesitan ser circuncidados. Es necesario que los oídos de los pecadores sean purificados con la sangre redentora y ungidos con el Espíritu. Para servir al Señor como sacerdotes, es necesario que nuestros oídos sean purificados con la sangre redentora. Así que estos son los requisitos básicos con respecto a lo cual necesitamos tener cierto ejercicio para que nuestro ser esté listo, preparado para ver al Señor y escuchar su palabra. Punto Romano 2. El libro de Apocalipsis es la revelación única y máxima de Jesucristo. Pienso que es apropiado honrar a nuestra fuente. En el libro, La economía neotestamentaria de Dios, en uno de los capítulos sobre los 7 espíritus, esta es la manera en que el hermano describe este Cristo: el todo inclusivo, excelente, maravilloso, misterioso y maravilloso. Todo inclusivo. Amén. Excelente, maravilloso, misterioso y admirable. Juan fue exiliado a la isla de Patmos debido a que él fue fiel a la palabra de Dios y estaba en pro del testimonio de Jesús. Bajo tales circunstancias, el Cristo glorioso se reveló a Juan y le dio nuevas revelaciones. Nunca nosotros haríamos un paralelo entre Juan, Pablo y nosotros, pero parece que muchas veces el camino del Señor es que nos pone en situaciones inusuales y circunstancias sobremanera difíciles. Y en medio de esas circunstancias vemos algo del Señor que nunca habíamos visto antes. Les doy una breve ilustración, sin estar emotivo, sin tocar la emoción de ustedes. Mientras estaba sentado muy de cerca, a la par de mi esposa que moría en el hospital, viéndola a ella, contactando al Señor, mientras ella estaba durmiendo, de inmediato allí, en ese cuarto, vino la luz. Tal parece que ni sabía de dónde, con respecto a cómo Génesis 1:26, imagen y dominio. Esto verdaderamente corresponde al Evangelio de la gloria de Cristo y el Evangelio del reino de Dios. Y de vez en vez estas cosas ocurren. El Señor nos pone en situaciones limitantes, difíciles, tal como el encarcelamiento de Pablo. Es allí donde él escribe Efesios. Así que por causa de los intereses del Señor, él quizás disponga una experiencia de Patmos para nosotros. ¿No es una misericordia? ¿No es una bendición de parte del Señor llegar al punto
donde usted simplemente se humilla bajo la mano poderosa de Dios y acepta lo que Él dispone, lo que Él nos mide, sin murmuraciones, sin quejas, sin sentir compasión de nosotros mismos. Así que Juan sabía por qué Él estaba allí. Pero mientras estaba allí, Él escribió. Él indica que aunque estaba en la isla de Patmos, una isla pedregosa, inhóspita, él dijo: yo, Juan, no el apóstol, sino vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Esto es el 1:9. Esto indica que Juan estaba en la realidad del cuerpo de Cristo, aunque físicamente él estaba en esa isla remota. Y el Señor nos guiará uno a uno en esta dirección, no importa dónde estemos, hermanos. No importa lo que nos ocurra. No importa la situación por la cual estemos atravesando. No importa la pérdida que hayamos sufrido. No importa cómo nuestra alma sufra, en nuestro espíritu estamos en la realidad del cuerpo de Cristo. Y damos testimonio. Allí el suministro del cuerpo, la gracia de la vida viene. Ola tras ola. Y a la misma vez, lo que usted está ganando del Señor en esa experiencia fluye a través de usted al cuerpo. B. Punto romano 2, B. La tierra había disminuido delante de los ojos de Juan, pero el cielo le fue abierto. Esto nos recuerda a José, que estuvo en prisión, Moisés, que estuvo en el desierto, David, que estuvo en angustia, y Pablo, que estuvo en cadenas. Todos ellos recibieron revelaciones frescas. Juan iba por el camino que ellos habían pisado. Él recibió visiones que nunca antes había recibido. Es una cosa haber escuchado los mensajes de Apocalipsis, del estudio vida, estar familiarizados con la exposición de los versículos y saber lo que todas las señales significan. Pero es un asunto muy distinto ver a este Hijo del Hombre. Nosotros debemos tener el sentir que hay mucho que no hemos visto. Hay mucho Cristo que no ha sido manifestado a nosotros. Así que nunca debemos estar satisfechos. Ponemos nuestros ojos en el Señor, que Él tenga misericordia de las iglesias y que nunca permita que lleguemos a ser la Odisea. Ya ocurrió una vez, hermano. Ocurrió en el siglo XIX, siglo XX, a Filadelfia, que había sido recobrado. La iglesia recobrada se degradó y llegó a ser la Odisea. No somos inmunes a esto. Tenemos que estar dispuestos a recibir visiones que nunca antes habíamos recibido y llegar a conocer al Señor entronizado, como Juan, a quien nunca antes había conocido. Él conocía a Cristo en muchas maneras conforme a su evangelio, pero ahora este apóstol anciano vio al Señor de una manera completamente diferente. Es lamentable que los hijos de Dios muchas veces malinterpretan el Patmos ordenado por Dios. Es decir, la situación en la cual Él nos coloca para su economía. Ahora llegamos a una sección larga y los extractos que el hermano Ed seleccionó, todos corresponden a esta sección muy importante.
Y usted verá que son tomados de este libro de los grupos vitales. Cuando el hermano Lee está ministrando, al final de su vida, sobre los grupos vitales, él toma mucho de cómo ahora el Hijo del Hombre le está cuidando con ternura y nutriendo a las iglesias. Así que Él nos está cuidando de esta manera, pero aún así en el contexto de la majestad de su juicio. Cristo, como Hijo del Hombre, es el sumo sacerdote, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, a fin de cuidar las iglesias con ternura en su humanidad y nutrirlas en su divinidad. El Hijo del Hombre está en su humanidad. El cinto de oro representa su divinidad y el pecho es una señal de amor. Está la humanidad, la divinidad y el amor. Esta es la manera en que Cristo cuida de la iglesia. Algo divinamente humano. Allí está el amor puro. Allí está la humanidad que nos cuida con ternura, que suaviza, que alegra, que reconforta, hace sentir cómodos a los santos. No es algo diplomático, es más bien el efecto de tal humanidad sobre otro. Señalo repetidas veces que simplemente era uno de los colaboradores del hermano Lee. Nunca tuve una relación especial con él. Nunca les daría esa impresión. Pero muchas veces, jóvenes, los entrenantes, preguntan, ¿cómo era trabajar con él? ¿Cómo él era? ¿Cómo era él? Y podríamos decir muchas cosas, pero normalmente lo que sale de mí es que él era Jesús mente humana. Usted quizás se sorprenda en cuanto a su humanidad, una humanidad de Jesús divinamente enriquecida. No quiero dar ejemplos particulares específicos, pero tomará la eternidad para plenamente entender el efecto de tal humanidad. Cuando una persona como yo, a la mitad de su edad, cuando comencé a trabajar en los estudios vida, él era el doble de mi edad. En cierto punto, el hermano Lee dijo, en su humanidad, con toda honestidad, me indicó, ¿no sabes que es un sufrimiento para mí? Yo estoy allí, no lo puedo igualar, no puedo pretender que soy lo que no soy, pero lo vi. Había allí un modelo de Jesús que vivía nuevamente en un miembro de su cuerpo, que cuidaba con ternura, que nutría, que amaba. 1. Cristo estaba ceñido por los lomos, fortalecido para la obra divina, a fin de producir las iglesias. Pero ahora está ceñido por el pecho, cuidando de las iglesias que Él ha producido por su amor. Así que cuando Él viene para despabilar, cortar el pábilo, bueno, usted se da cuenta que en ese pábilo está allí de 3 metros, él no viene ahí con un machete, sino más bien con unas tenazas. Esto requiere una humanidad particular. Cuando usted está consciente de la carencia de una persona, usted quiere ministrarle a esa persona y no puede evitar ofrecer una comunión en particular, pero la manera en que lo hacemos, cómo lo hacemos, el espíritu con el cual lo hacemos, lo significa todo.
Así que el Señor produjo a las iglesias en amor y ahora cuida de ellas en amor. El cinto de oro representa la divinidad de Cristo como su energía divina. Y el pecho significa que esta energía de oro es ejercida y motivada por su amor y con el mismo a fin de nutrir las iglesias. ¿Qué combinación? Energía divina motivada por amor. Cristo atiende las iglesias en su humanidad como Hijo del Hombre, a fin de cuidarlas con ternura. Él arregla las lámparas de los candeleros para hacerlas apropiadas, cuidándonos con ternura, a fin de hacernos sentir felices, satisfechos y reconfortados. Quizás de vez en cuando, como aquellos que velan por el rebaño. Hebreos 13 dice que los que llevan la delantera velan por las almas de los santos. Quizás queramos preguntar, ¿están los santos contentos? ¿Nos importa a nosotros si los santos están felices, contentos en el Señor o no? ¿Están ellos? ¿Se sienten cómodos, satisfechos? Y consideremos esto. Claro, yo estoy en una situación distinta ahora, pero estaba casado por largo tiempo. Amar a su esposa, para nutrir a su esposa, eso es precioso, eso es una cosa, pero cuidarla con ternura. ¿Cómo cuidar con ternura? ¿Cómo cuidar con ternura a alguien que no está en un buen estado de ánimo? Cuando están fríos, cuando esto, aquello está pasando. Bueno, tenemos el cónyuge, ahora bueno, vamos a ser cónyuge del Señor. Él creo que a veces él no se encuentra en el mejor estado de ánimo, no muy abiertos a él. Y aunque él esté asombroso, Hijo del Hombre, él no viene a mortificarnos, hacernos la vida difícil, sino que más bien nos hace felices, nos reconforta. ¿Se acuerda lo que Pablo dijo antes que hubo el naufragio en Hechos 27? Lo dijo 2 veces. Dice, él se puso allí, dijo, alegraos, alegraos. ¿Se imagina? El Dios a quien yo sirvo, Él envió su ángel para asegurarme. No habrá pérdida de vida, se perderá el barco. Mire, no ha comido por tanto tiempo, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, dijo, alegraos. Y muchos en el barco estaban contentos y empezaron regocijados y empezaron a tirar cosas fuera del barco. Esta es una función muy preciosa, pero no es algo que usted puede hacer como una conducta. Tiene que fluir de nuestro ser. Necesitamos que Cristo sea nuestra persona para que hagamos esto. La presencia del Señor provee una atmósfera de ternura y calidez a fin de cuidar nuestro ser con ternura, dándonos reposo, consolación, sanidad, purificación y aliento. Una atmósfera. Me recuerdo volver del trabajo, abro la puerta y lo primero que vi, ¿cómo está la atmósfera de la casa? ¿Cuál es la atmósfera? Yo salí de una situación, ahora entro a otra situación. La atmósfera significa mucho. Así que el Señor mismo, Él trae consigo mismo una atmósfera de ternura, de calidez. Podemos disfrutar la atmósfera de cuidado tierno propia de la presencia del Señor en la iglesia, a fin de recibir el suministro de vida que nos nutre. ¿No vale la pena orar esto? Señor, trae tu atmósfera de cuidado tierno a nuestra iglesia local.
introdúcela en cada aspecto de la iglesia local. Luego, puede haber el suministro de vida que nutre. 2. Él despabila las mechas de las lámparas del candelero, eliminando todas las cosas negativas que impiden que resplandezcamos. ¿Cuántas iglesias están representadas aquí? No sé. Ciertamente se requiere cierto despabilamiento, y yo no estoy consciente de que tiene que ser despabilado, pero tenemos que confiar la evaluación del Señor en cuanto a nosotros y a nuestra iglesia local en cualquier situación, y permitamos que Él despabile, que Él quite todo aquello que es negativo, que es viejo, que se ha estancado, y que suministre entonces el aceite fresco. ¿No sería maravilloso si todos nosotros salimos de aquí y tenemos el sentir? La esposa le pregunta, ¿qué te ocurrió? Oh, fui despabilado y recibí el aceite. Fui cuidado con ternura y fui nutrido por el Hijo del Hombre en medio de los candeleros. La parte quemada del pábilo, la pavesa, representa aquellas cosas que no son acordes con el propósito de Dios, que deben ser cercenadas, quitadas de la iglesia, tales como nuestra carne, nuestro hombre natural, nuestro yo y nuestra vieja creación. Él elimina todas las diferencias que hay entre las iglesias, los errores, las deficiencias, los fracasos y los defectos, para que puedan ser las mismas en esencia, apariencia y expresión. Esto es crucial. De manera positiva, todos los candeleros de oro deben ser iguales en cuanto a esto. C. Cristo cuida de las iglesias en su divinidad con su amor divino, representado por el cinto de oro en su pecho, a fin de nutrir las iglesias. Él nos nutre consigo mismo, el Cristo todo inclusivo, en su ministerio completo de 3 etapas, de modo que podamos crecer y alcanzar la madurez en la vida divina, a fin de ser sus vencedores, con miras a llevar a cabo su economía eterna. Cuando el hermano Lee presentó en su ministerio el ministerio completo de Cristo en 3 etapas, él le dijo a todos los que estaban participando y los colaboradores en un entrenamiento de ancianos y colaboradores, dijo, lo que será el recobro del Señor y cómo será, depende de cómo usted maneja el ministerio completo de Cristo. Este es una afirmación sorprendente. Lo que será el recobro del Señor y cómo será depende de este asunto. Cómo tomamos posesión, cómo manejamos el ministerio completo de Cristo. Bueno, algunos dicen, oh, pleno ministerio completo, oh, demasiado profundo, abrumador. Bueno, esto es algo que tiene que ser despabilado. Cuando viene al punto, yo confío a Dios y su palabra, y confío el ministerio de la era, con su discernimiento. Así que Él nos nutre consigo mismo en las 3 etapas de su ministerio. Necesitamos esto. 2. Cristo, como aquel que anda, llega a conocer la condición de cada iglesia. Hermanos, esto tiene que impresionarnos. El Señor no necesita que nosotros le estemos informando a Él lo que nosotros pensamos en la condición de la iglesia. Más bien tenemos que preguntarle a Él, Señor, ¿cómo ves tú nuestra iglesia ahora mismo? ¿Cómo ves tú nuestra coordinación, nuestro servicio, nuestra comunión? ¿Cómo te sientes al respecto? Por favor, danos a conocer. Señor, ¿hay algo que tú quieres despabilar, que quieras cercenar? Entonces, por favor, hazlo.
Yo creo que tales oraciones tocarán al Señor y entonces Él viene para nutrir, cuidar con ternura y luego indica, tengo que hacer esto, no estoy contento con esto. Hermanos, verdaderamente no tiene la transparencia en la comunión. Yo quiero suministrarles a ustedes para que ustedes puedan ser un grupo vital como aquellos que toman la delantera. Cualquier cosa que Él nos diga. Hermanos, esto no solamente puede permanecer como palabras en una página. Él sabe, Él conoce la condición de cada iglesia. ¿Estamos con temor? ¿Tememos saber lo que Él ya sabe? ¿Cómo podemos cuidar de la iglesia si nuestra perspectiva es diferente de la perspectiva de Cristo? Él conoce, así que la condición, así que Él puede cuidar, suministrar, nutrir. Esto es la razón por la cual Él le habla a los mensajeros. Los mensajeros tienen que saber, tienen que conocer esta perspectiva, sus sentimientos, su remedio. Y como espíritu que habla, Él despabila los candeleros y los llena de aceite fresco, que es el suministro del Espíritu. No es un sentir muy placentero cuando usted se da cuenta, esto es fresco. Yo estoy fresco. La iglesia está fresca. La iglesia en Anaheim ha estado aquí por 40 años. Oh, pero está fresca. Los hermanos están frescos. Oh, es un sentir muy placentero. ¿Cuánto tiempo ha estado en Australia? ¿Puedo compartir algo? Estuve en Sydney unos días atrás. Esto ciertamente será presentado el domingo, yo pienso. El Señor proveyó para la iglesia en Sydney y para su recobro 5 acres a la par de la presente propiedad que ellos tienen. Y Él lo hizo de una manera en como solamente Dios puede hacer las cosas, en su tiempo. Y cuando escuché acerca de esto, tuve el sentimiento, los comparto en 3 partes. 1, Dios está contento con su recobro en Australia. La unanimidad entre los hermanos cuando nos reunimos en Melbourne. Oh, cuando usted escucha de la unanimidad. Segundo, Dios está bendiciendo a su recobro. Y tercero, el futuro es gloriosamente brillante. Yo creo que el recobro del Señor en Australia está entrando en una nueva época. Este es mi sentir. Hermanos como James, Dick y los otros hermanos que conocen mejor la situación, estoy dispuesto a ser ajustado, calibrado en mi perspectiva. Pero estoy muy cómodo con esto. Como en Cantar de los Cantares, el Señor no le dice a ella, tú eres un caballo y después se queda callado. Hasta 50 años después le dice, oh, ahora eres una sulamita. No, a medida que él va progresando, le dice, oh, hola, lirio, eres una paloma, eres un huerto. Él cuida de la iglesia. Cuando la iglesia en Los Ángeles compró una gran casa que vino a ser conocida como la Casa Magnolia, le escribieron al hermano Lee una carta. Él estaba en Taiwán en aquel tiempo y él les dijo, esta propiedad, obtener esta propiedad es una señal que el Señor está complacido con la iglesia en Los Ángeles. El Señor no solamente está señalando cosas erradas, así como usted, como un padre. Sus hijos no estaban plenamente crecidos y puedo decirles a ellos, estoy contento con ustedes. ¡Qué bien! Esto es parte del cuidado con ternura de parte del Señor. Así que cuando esto ocurre, nos humillamos, lloramos, derramamos lágrimas de alegría. Señor, todo esto es debido a ti. 3. A fin de participar en su mover y disfrutar de su cuidado, debemos estar en las iglesias. Ahora aquí vemos algunos detalles en cuanto a esta persona que hemos presentado y habría otra cosa que enfatizaremos y vamos bien con nuestro tiempo.
La antigüedad celestial del Señor se ve descrita por el hecho de que su cabeza y sus cabellos son blancos como blanca lana, como nieve. El Señor Jesús es Dios. Él trasciende el tiempo y Él abarca el tiempo. Los cabellos blancos significan experiencia, gloria, longevidad, así como también santidad. Isaías menciona la promesa que Dios hace de limpiar el pecado del hombre hasta que sea como lana y tan blanco como la nieve. Cuando consideramos cómo nuestros pecados han sido limpiados y que somos tan blancos como la cabeza y los cabellos del Señor, no podemos evitar maravillarnos de la grandeza, de la gracia del Señor. Así que estoy viendo aquí muchas cabezas con cabello blanco por la gran gracia del Señor sobre nosotros. 5. Los 7 ojos del Señor son como llama de fuego para mirar, observar, buscar, juzgar al alumbrar e infundir. Los ojos de Cristo tienen por finalidad el mover de Dios y su operación en la tierra, puesto que el número 7 designa compleción en el mover de Dios. Que los ojos del Señor sean como llama de fuego, principalmente tiene como fin su juicio. No podemos separar, bueno, Señor, queremos tu cuidado con ternura, tu nutrir y tu amor, pero nada más, no. Él es una persona completa. Él tiene que ser lo que Él es y lo que Él es. Él tiene ojos que son como llama de fuego. Así que cuando Él viene a nosotros, sus ojos son así. Y cuando sus ojos nos ven a nosotros ardiendo, entonces sabemos, ahora nos damos cuenta. Este es el yo, esta es la manera de ser, esta es la peculiaridad, esta es mi vida natural, este es el prejuicio, este es el individualismo, esta es la independencia. Lo vemos y espontáneamente estamos de acuerdo con ese ardor. Señor, consúmelo. No podemos ver algo para otro. Si alguien es individualista y no lo puede ver, nosotros no podemos verlo para que ellos lo vean. No, pero el Señor sí lo ve. Si esta persona permitiera que el Señor lo visitara, los ojos del Señor tocarán esa independencia, ese individualismo, para juzgarlo, para darle fin y para reemplazarlo con algo de sí mismo. Digo nuevamente, Él tiene que ser lo que Él es. Estamos en Apocalipsis. Este es el Hijo del Hombre. Él tiene ojos como llama de fuego. Y en el C, el bosquejo cita al hermano Ni. El tribunal de Cristo contemplo cada día. Que toda mi vida y obra resista al fuego aquel día. Bueno, es o fuego ahora y recompensa en aquel entonces. O evitamos el fuego, la iluminación del Señor la evitamos hoy y luego entonces habrá fuego después. Esto es algo en la administración de Dios. No podemos evitarlo, solamente podemos posponerlo. ¿No ha surgido esa oración al menos una sola vez? Señor, por favor, dame la misericordia de eliminar, darle fin a cualquier cosa en mí antes que me encuentre contigo en el tribunal. Por favor, Señor, ilumíname ahora, júzgame ahora, ven a mí ahora, para que yo no esté sorprendido en aquel entonces. Esto verdaderamente es una bendición. 6. Los pies del Señor son semejantes al bronce reluciente fundido en un horno, lo cual significa que su andar perfecto y brillante lo califica para ejercer el juicio divino. Así que Él evaluará nuestro andar conforme a su andar. Primero es un juicio, pero luego el juicio
da lugar a su ministro, a que Él se reproduzca en nosotros. 7. La voz del Señor es como estruendo de muchas aguas, que es un estruendo ensordecedor. El estruendo de la voz del Dios Todopoderoso en lo serio y solemne que es. 8. Cristo es aquel que sostiene los mensajeros brillantes de las iglesias. Ahora, los mensajeros son aquellos que a los ojos del Señor, de hecho, representan la iglesia. Él los reconoce a ellos como los mensajeros, así que los tiene en su mano de autoridad. El Señor no reconoce como mensajero algún hermano que toma la delantera, pero que se ha designado a sí mismo. Conozco la situación de la iglesia en cierta ciudad, que está allí languideciendo por largo tiempo, y los colaboradores decidieron que en cierto año tendríamos una de las fiestas en esa ciudad, de las 7 fiestas, y un hermano en esa iglesia que de hecho se ha hecho a sí mismo, se ha rogado a sí mismo, o el hermano responsable se ofendió. Él dijo, bueno, ¿por qué no me hablaron a mí? ¿Por qué no investigaron conmigo antes? Bueno, no podemos decirle. Él no quiere que el Señor le diga ahora, usted no representa la iglesia. Ninguno de los colaboradores, el cuerpo, no tiene el sentir de que usted representa la iglesia. Usted piensa que sí lo hace. El Señor primero tiene que reconocer quiénes son los mensajeros. Luego entonces Él los tendrá en su diestra y hará que resplandezcan. Ellos lo representan a Él. Ellos cuidan de la iglesia al resplandecer. Ellos son estrellas que resplandecen. Los mensajeros son las personas espirituales de las iglesias, los que sobrellevan la responsabilidad por el testimonio de Jesús. Ítero, el entrenamiento internacional para ancianos y hermanos responsables. Ítero, entrenamiento internacional para mensajeros. Usted no pidió esto. Si usted verdaderamente toma responsabilidad, usted dice, bueno, yo en verdad no pedí esto. Esto es simplemente es medido. Esto es lo que el Señor dispone. Luego Él está hablando directamente a cada uno de nosotros. No deberíamos permitir que esta palabra simplemente vaya a las iglesias y no nos toque a nosotros. No, el Espíritu le hablará a las iglesias después que el Señor le ha hablado a los mensajeros. Y lo que Él quiere decir no sabemos. No estoy limitando su hablar a los bosquejos o a nuestra presentación, que no es lo suficientemente adecuado. Oramos que Él pueda hablar por 3 días sin impedimento alguno. Que cualquier cosa que Él quiera decir a cada uno de nosotros acerca de cualquier cosa en cualquier tiempo, que simplemente permitamos que lo haga, que lo valoremos, lo atesoremos. Ve, los mensajeros que poseen la naturaleza celestial y están en una posición celestial como estrellas, son aquellos que tienen un mensaje fresco de parte del Señor a su pueblo. El hermano Ni señala que los mensajeros son los hermanos responsables que tienen la habilidad y la función de dar un giro, que la iglesia haga un giro. Quizás el Señor quiere que la iglesia cambie, haga un giro. Quizás quiere que todas las iglesias en cierto país den un giro, pero necesita alguien por medio del cual Él pueda efectuar tal giro. Cuando el Señor tomó un giro para ir al mundo de habla ruso, Él hizo el giro primero por medio del hermano Lee, y luego por medio de los colaboradores. Tenemos que ser aquellos por medio de los cuales el Señor puede
llevar a cabo su dirección para la iglesia. La esperanza y la felicidad de los mensajeros están en los cielos. Ellos tienen comunión íntima con Cristo. Ellos también tienen el poder y la autoridad del Señor, pues ellos están en la diestra del Señor Jesús. La diestra es la mano de autoridad. Los mensajeros están bajo autoridad. Ellos representan su autoridad. ¿Cómo lo hacen? Al resplandecer. Al resplandecer. En la manifestación del reino, conforme a Mateo 13:43, los justos resplandecerán en el reino de su Padre. El Señor reina mediante el resplandecer y necesita estrellas en las iglesias locales que estén bajo su autoridad y que representan su autoridad al resplandecer, al ser celestiales, al ser un solo espíritu con el Señor. Si estamos dispuestos a someternos totalmente a la mano del Señor, a preocuparnos por las cosas de Cristo Jesús y a sobrellevar alegremente la responsabilidad por causa de Él, no solo recibiremos la recompensa del Señor, sino que el Señor también nos usará para llevar a cabo su gran obra. Si estamos dispuestos a someternos totalmente a la mano del Señor. Ojalá podamos orar de esta manera: Señor, por tu gracia, estoy dispuesto a someterme totalmente a tu mano. Señor, por tu gracia, me preocupo por las cosas de Cristo Jesús, no mis propias cosas. Y Señor, por tu suministro, alegremente sobrellevo la responsabilidad por causa tuya, la cual has medido. Yo no pedí por esto. No soy motivado por la ambición. Esto es lo que tú has asignado, me has asignado. Yo alegremente sobrellevo la responsabilidad por causa tuya. Entonces, no solo los mensajeros recibirán la recompensa, sino que el Señor también nos usará para llevar a cabo su gran obra. Solamente el Señor sabe lo que Él quiere lograr en Australia, qué es lo que el Señor quiere lograr en Nueva Zelanda. Estamos en esta parte de la tierra, o en Fiji. Entiendo que hay algunos hermanos que están acá, quisiéramos conocerlos. Si usted llegó de Fiji acá, esto es maravilloso. Si el Señor puede hacer lo que Él quiere hacer en todos estos países por medio de aquellos mensajeros que están abiertos a Él. Ahora acabo la lectura. De la boca de Cristo salió una espada aguda de 2 filos, la cual es su palabra que discierne, juzga y aniquila para hacer frente a las personas y las cosas negativas. El rostro de Cristo es como el sol cuando resplandece en su fuerza, para la iluminación que juzga a fin de traer el reino. Cristo es el primero y el último, lo cual nos asegura que Él nunca dejará su obra sin terminar. Este es su carácter. Cuando Él comienza algo, Él lo acaba. Y es el viviente, con miras a que las iglesias, como expresión de su cuerpo, sean vivientes, frescas y fuertes. Al conocer al Señor como el Dios que vive por los siglos de los siglos, podemos tener la certeza de que su presencia está en nuestro espíritu todo el tiempo. Nada nos confirma más que la presencia asegurada del Señor. Las palabras vivo por los siglos de los siglos deberían ser nuestra fortaleza y esperanza. El Dios viviente a quien Abraham invocó, a quien Daniel sirvió, a quien Mueller confió y a quien Watchman Nee y Witness Lee conocieron, es el Dios a quien nosotros también pertenecemos y a quien también servimos. Deberíamos adorarle y alabar su nombre con gozo. Cristo tiene la llave de la muerte y del Hades. La muerte es la que recoge
y el Hades es el que guarda. Pero Cristo anuló la muerte en la cruz y venció el Hades en su resurrección. Siempre y cuando le demos al Señor la base, la oportunidad y la manera para moverse y actuar entre nosotros, al ejercitarnos para negarnos al yo, tomar la cruz y perder nuestra vida del alma, la muerte y el Hades estarán bajo su control. Este es el mensaje número 1. Hermanos, por favor, tomen un minuto para orar con su vecino y luego el hermano Rick nos dirá qué hacer de este punto en adelante.